Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez, esto es Vive Rent Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a más de 30 estaciones por FM a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, la H, que si suena me acompañan mis queridos socios y co-conductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto, socios, y bueno, pues emocionado porque precisamente el próximo 24 de febrero, este 24 de febrero en punto de las 8 de la noche, lanzaremos nuestro segundo Longevity Wellness Hotel. El primero lo abriremos este 2026 en Mérida, y el segundo vamos a aperturarlo. Vamos a iniciar la construcción este mismo 2026. Así es de que, bueno, usted puede ser parte de esto. Tiene que ver con bienes raíces y es hiper rentable, mucho más que pues un hotel regular, porque tiene que ver con esto del bienestar, que ya están cerrando bares en todo el mundo. Los jóvenes y las generaciones, todas las generaciones están procurando la longevidad, están procurando tener pues mejor salud. Y bueno, de esto vamos a hablar el 24 de febrero en punto de las 8 de la noche. ¿Dónde inscribirse? www.viverent.com. Así nos encuentra en todas las redes sociales también como Viverent. Mándenos un mensaje y venga a ver de qué se trata esto de el Longevity Wellness Hotel. Así es de que, bueno, repito la página web www.viverent.com. Y vámonos, por favor, a la información, Pablo, Eduardo. Hoy traemos un tema muy interesante, fíjense, tiene que ver con médicos. Y es que dicen en el algor del mundo inmobiliario, los desarrolladores, los agentes inmobiliarios, que cuando los médicos llegan a comprar, pues tienen esa buena visión, estos médicos que ganan bien, más que el promedio de la sociedad. Señor médico, si usted nos está escuchando, llámese ginecólogo, pediatra o geriatra, todos tienen buenos ingresos, suelen tener un trabajo y luego un consultorio o una clínica, en fin. Y todo ese dinero extra, además, gente muy trabajadora, y pueden ser médicos o pueden ser profesionales, colegas, abogados, en fin, gente emprendedora que pues vive de su profesión y entonces pues están ocupados, y ese dinero que van guardando, esos 2-3 millones o más que le quedan cada año, pues los van invirtiendo en bienes raíces. Entonces, históricamente hemos visto pues que el sector inmobiliario es uno de estos vehículos favoritos de estos profesionistas, y se suele decir en bienes raíces, los que somos inversionistas, decimos que cuando los médicos llegan es porque ya va tarde, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? Que el médico pues como que tarda más, o el profesional tarda más en tomar la decisión. Y bueno, realmente la mayoría de las personas compran porque les recomendó el compadre, porque fueron a visitar un fin de semana a la casa de los papás de los niños de algún amigo de sus hijos y dijeron, ahí está bonita la zona, ahí voy a comprar. Y por emoción, lo que siempre decimos, Pablo, Eduardo, entonces cuando decimos que cuando el médico llega es porque ya va tarde, porque ya no va a haber tanta plusvalía, porque ya no va a haber tanto... pues tanta ganancia, ¿no? Eso se dice y lo hemos escuchado siempre. Cuando los médicos y los abogados llegan a comprar es porque ya se está acabando el negocio, ¿no, Pablo, Eduardo? ¿Cómo la ves? Pues no había escuchado esa frase, pero tiene mucha razón, Luis, y muchas gracias por... Es como el dato que corrobora lo que queremos hablar aquí. Y bueno, pues este tema de los médicos, y se llama hoy el tema las pesadillas de los médicos invirtiendo en bienes raíces, es un síntoma que hemos encontrado mucho, que se repite tanto que ya hemos creado esa categoría. Y a veces, bueno, pues decimos médicos, pues se refiere a personal sanitario por un lado, y por otro a profesionistas liberales, se podría llamar, traduciendo el inglés, personas que trabajan, que tienen alto ingreso, pero que básicamente intercambian tiempo por dinero y que tienen su propio negocio. Un médico, la mayoría de ellos, aunque estén suscritos a un seguro o algún sistema, casi todos, su principal ingreso es por sus consultas o sus cirugías o el tiempo que intercambian. Entonces, cuando empiezas a ganar bien, pueden pasar dos cosas, o alternativamente o a la vez. Una es que vas aumentando tus gastos, tu nivel de vida, y siempre vives al día, y entonces te acostumbras a ese nivel, y luego ya tienes que mantener
esa capacidad de generar ingresos para mantener tu nivel de vida. Y otra que suele pasar es que pues te empieza a sobrar, ¿no? Empiezas a ahorrar o a invertir y entonces, bueno, pues por un lado, hacer un guardadito y escuchas a tus colegas, ¿no? Al final lo que hacemos todos en la vida es imitar, ¿no? Imitas a los que están alrededor tuyo, a tu entorno familiar o en este caso a los colegas. Lo mismo pasa con los pilotos de aviación, por ejemplo. Entonces, vas viendo que fulano invirtió en bolsa, en CETES, en cripto, en no sé qué, y entonces pues un poco lo mete por aquí, otro por allá, pero al final siempre viene alguien que te ofrece un negocio, ¿no? Porque saben que estos médicos, estos profesionales sanitarios pueden tener buen ingreso y ofrecen un negocio desde, no sé, restaurante, una lavandería, una franquicia, cosas así. Pero otro que le pueden dar miedo, ¿no? Porque al final el médico no es empresario, no es emprendedor generalmente. Entonces, pues te da miedo y dice, no, algo que yo pueda entender. Y más allá de estos vehículos de plazo fijo que ya mencioné, uno clásico son los bienes raíces, ¿no? Pues vas metiendo el dinero en departamentos y los tienes ahí un poco como una hucha, como una caja de ahorro para preservar el valor y tener plusvalía. Pero otros es que se juntan varios médicos, ¿no? Hay uno más despierto que dice, oye, está un terreno tal, si lo dividimos y después vendemos los lotes, o dividimos y hacemos casas y mira, no, pero eso no va a ser muy caro. No, pues mira, pues que con esto compramos el terreno y hacemos la primera casa. Y ya que se venda la primera casa, pues con la ganancia y tal, construimos las dos siguientes, ¿no? Por ejemplo. Y empiezan en un lote de que va a haber 6 casas y están ahí años, a lo mejor terminan la casa, la hacen como les hubiera gustado a ellos, luego resulta que se salieron del mercado porque es demasiado cara, la tienen que vender más barata, tardan un tiempo, no tienen en cuenta tampoco el factor tiempo, o les queda mal el constructor, o tienen errores de cálculo, al final tienen que andar metiendo más dinero y tarda más y eso a muchos ya empieza a fastidiarles, ¿no? Porque les distrae de su tarea principal, de su trabajo, nadie quiere ir a las obras y tal, y luego pues resulta que el negocio no era tan bueno o se dividió en tanto tiempo que al final la rentabilidad no era tan alta. Pero bueno, pues ahí está, se toca y en una casa a lo mejor dicen, no, pues mira, ganamos 1 millón de pesos en esta operación, vamos a meterlo en la siguiente, pero luego los costos de construcción suben y a lo mejor no han actualizado el precio del mercado o al revés, peor aún, los precios en esa zona de los bienes raíces no han subido tanto como los costos de construcción, entonces ya te queda cada vez menos margen. Y bueno, como estos podemos poner muchos ejemplos porque nos han llegado a nuestros cursos. Nos ha llegado gente contando, o peor todavía, ¿no? Metieron el dinero en un terreno que es ejidal y que va a estar décadas ahí hasta que se regularice, o peor aún, no se escrituró nunca y perdieron el dinero, o lo metieron en un remate hipotecario de estos que iba a resolverse en un año y lleva ahí 8 años. Entonces eso hace también que escarmenten. No, yo ya no quiero saber nada de bienes raíces porque fíjate lo que me pasó. O lo renté y tengo inquilino que me está molestando y ya no quiero tengo todos estos problemas. Entonces, al final hay un montón de pesadillas de este tipo y yo siempre pongo ejemplos que he escuchado de primera mano y tenemos varios. Yo, por ejemplo, con mi dentista, y lo he contado alguna vez, estaba un día ahí en el dentista y me dijo, te he visto en anuncios, tengo estos problemas con... Pues sí, al final es que hice buenas inversiones, pero son terrenos que están muy lejos de la ciudad y que no se van a desarrollar en años. Y yo tengo que pagar mis gastos y mis hijos en la universidad y tal ahora. Entonces no me da flujo y pues no sabía distinguir entre un proyecto de flujo de un proyecto de ganancia de capital. Entonces toda esta parte de educación financiera que no nos enseñan en ningún lado y que al final pues les agobia mucho y tienen que seguir intercambiando tiempo por dinero o van creciendo y ya no pueden generar más horas, ¿no? Ya no pueden tomar más consultas, más operaciones, más sillas de dentista. Entonces es un negocio poco escalable el suyo de los médicos y se meten en operaciones que son complejas cuando podían haber invertido con profesionales que tienen alto rendimiento y a lo mejor, pues si el compadre les estaba ofreciendo, no sé, ganar un 20%, pero resulta que al final se fue a 3 años y esto pues se quedó en un 7%, ¿no? Y podían haber invertido en sistemas de ingreso pasivo y más plusvalía donde tienen un 10%, por ejemplo, o más. Entonces, bueno, pues esa es un poco mi reflexión. Conozco varios casos donde incluso el propio médico ha tenido problemas de salud
y no puede trabajar en un tiempo y empieza a arruinarse el médico. O sea, porque pues sí, tiene seguro que le cubre sus gastos de salud, pero su familia deja de tener ingresos inmediatamente, ¿no? Como también pasó en la pandemia. Bueno, entonces, a todos estos médicos, si hay por ahí escuchándonos en la audiencia, les invitamos a que se formen, a que aprendan a distinguir ciertos factores que son muy básicos. También aprender cuál es su perfil de inversionista, por qué quieren invertir a largo plazo, para qué quieren flujo, o cuánto hace falta, cuántos años, y cómo llegar ahí de la manera más rápida para que no tengas que seguir dependiendo de tus manos y de tu tiempo para generar tus ingresos. Eduardo, esto es algo que hemos visto mucho, cada vez más entre nuestro propio universo de clientes inversionistas. Sí, así es, Pablo, y por decir médicos es por decir un avatar, ¿no? Porque en realidad les puede pasar a todos estos profesionistas o incluso deportistas que ganan muy bien, por eso están muy tranquilos, pero también así gastan, ¿no? Gastan a un nivel demasiado elevado y nunca se han pensado o no han parado a pensar en ingresos pasivos, ¿no? Dicen, no, pues yo gano, no sé, 300, 500 mil pesos al mes. No requiero o lo que me va a generar una renta pasiva no es algo importante, ¿no? Para mí en este momento. Y sin embargo, pasa esto que dice Pablo, ¿no? El deportista ya llega a una edad donde ya no es productivo, o el médico se enferma, o tengo el caso de un amigo que es cirujano y tuvo un accidente y entonces ya no puede operar. Esas cosas son un drama porque la gente finalmente depende de su esfuerzo físico para generar esos ingresos que son muy buenos en un momento dado, pero si no has puesto eh, ese dinero bueno en inversiones que cuando no puedas trabajar te sigan dando el mismo nivel de vida, pues estás en un riesgo muy grande todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sugerencia, no? La sugerencia, primero es que entres a viverrent.com y de verdad no es con ánimo de venderte absolutamente nada, sino de hacer conciencia. Lo que tenemos que hacer primero es una auditoría de activos. ¿No? Entonces contáctanos también ahí directamente con Luis, conmigo, con Pablo en viverrent.com y pide una cita para que te ayudemos en conjunto a entender dónde estás parado, ¿no? Y cómo esos activos te podrían dar o no la rentabilidad que necesitas para tener tranquilidad en caso de que no pudieras trabajar o en caso de que te quieras ir 6 meses de vacaciones. Queremos educar a la gente para que invierta en bienes raíces que cuando se den estas ocasiones te permitan seguir teniendo el mismo nivel de vida. Y no pueden no ser unas situaciones graves, sino la libertad de tomar tú la decisión cuando no quieres trabajar. A lo mejor has decidido darte un año sabático. Eso ocurre por ejemplo, yo que fui profesor universitario, Pablo, pues es una de esas prestaciones que cualquier persona soñaría, ¿no? Un año sabático en donde te dediques a pensar, a hacer una investigación, tal. Bueno, pues la mayoría de las profesiones no lo tienen, ¿no? Entonces tú tienes que tener la capacidad, ahorita que tienes grandes flujos, de poderte planificar esos años sabáticos cuando tú quieras. Y para eso, entender que invertir en bienes raíces por flujo no es invertir en el departamento más bonito, o en la casa de la playa, o en el que te da más estatus, o mucho menos comprarte el carro de moda, ¿no? Invertir bien en bienes raíces es entender cuál es la rentabilidad que te da cada una de esas inversiones. Y a partir de entender cuál es tu número de la libertad financiera, es decir, cuál es el número que necesitas para tú vivir de las rentas, pues calcular el patrimonio dependiendo de la rentabilidad. No quiero hacerlos bolas, pero por favor, agenden una cita, una auditoría de activos que te va a permitir entender dónde estás y a dónde tienes que llegar para tener esa libertad. Libertad de tiempo es lo que estamos buscando en Viverrent y creo
que un gran servicio social podemos hacer con médicos, con abogados, con deportistas, con gente que tiene muy buenos ingresos, pero que probablemente no ha hecho una buena tarea de inversión en bienes raíces que les permita tener esa libertad financiera en caso de cualquier cosa no planeada, ¿no, socios? Sí, ese tema de intercambiar tiempo por dinero, pues es el mismo problema en también los asalariados, perdón, pero hay un poco como que entre ciertos tipos de seguros o que pienses que vas a, o sea, no te despiden porque estés enfermo, ¿no? En un sistema de salario, mientras que estos de en los médicos y estas profesiones liberales o profesionistas que dependen de su ingreso, pues sí es una relación directa. Eh, pero sí es algo, yo creo que la pandemia despertó mucho estas consecuencias que pueden tener los parones inmediatos e hizo a mucha gente. Tú decías, Eduardo, que algunos, cuando ya tienen esos ingresos tan grandes, si tú le hablas de una propiedad que le va a dar 20.000, 30.000 pesos al mes, pues la ningunean, ¿no? O sea, dicen, "Ay, ¿para qué me va a molestar en hacer algo así?" Pero claro, si empiezas con una y luego con otra y luego con otra, pues ya tienes a lo mejor 90.000 pesos que caen automáticamente y empieza a ser un colchón, ¿no? Y ves, pues ahora en lugar de gastarme mis 500.000 cada año, voy a hacer este pequeño esfuerzo para ir desviando, cada mes, perdón, para ir desviando inversión para construir o para invertir en bienes raíces, ¿no? Y lo bueno es que con la metodología Viverrent te puedes poner, o sea, tienes una meta y tienes un plan de acción y un tiempo determinado para lograrlo. No, no es este tema Kiyosaki de 20 años en lo que pagas Ah, por claro. casa, ¿no? O sea, esto es una tomar acción que puede pasar casi de inmediato, ¿no? Hay muchos de nuestros inversionistas que se dan cuenta que al día de hoy simplemente con mover sus activos a unos que les den más rentabilidad, automáticamente tendrían ese número de la libertad financiera mes a mes de manera Claro. completamente Mira, pasiva. te voy a poner un ejemplo de otro médico, me estoy acordando ahora mismo, un médico conocido que había estado en nuestra mentoría de Viverrent y cuando salió la primera oferta esa que hicimos de Smart Depas Tulum, que solo sacamos 5 depas a un precio de 1.000.000 de pesos, creo que incluso menos, eran 45.000 dólares. Él dijo, yo quiero uno y lo pagó. Fui con él a firmar el contrato y me dijo, fíjate, un depa por 1.000.000. Dice, mi hermana acaba de comprar un depa de 10 millones en Andares que le va a dar 40.000 pesos de renta. Dice, podría haber comprado 10 de estos. Y bueno, ese depa hoy en día vale 3,5, ¿no? O sea, multiplicó por 3,5 y además tiene alta rentabilidad y luego lo puedo mover a otro lado. Entonces, sí, lo que podrían hacer los que estén escuchando es tener esa auditoría, esa asesoría con nuestro equipo, entren en viverren.com y ahí pueden informarse. Pero además puedes hacer, por ejemplo, alguien que, no sé, tenga 500.000 pesos ahorrados, invierte en un enganche, puede ser, o en una mini bodega, empiezas y luego ya una vez que ves cómo funciona, pues bueno, pues ahora voy a ahorrar cada mes 100.000 pesos, que muchos de estos profesionales lo pueden hacer perfectamente, y van comprando cosas y van viendo cómo crece ese valor y cómo va generando flujo. Entonces, poco a poco, una vez que te enfocas, tenemos algunos otros ejemplos de inversionistas que han dicho, es que tenemos esas frases famosas, ¿te acuerdas, Eduardo? El segundo mes que me cayeron 15.000 pesos sin hacer nada, cuando con mi trabajo me costaba tanto hacer, ya me di cuenta que solo necesitaba 4 de estos, ¿no? O cada uno lo visualiza a su manera, ¿no? Pero hasta que no lo pruebas, no te das cuenta del poder de las rentas pasivas, de las rentas intensivas y también del interés compuesto y de la plusvalía. Y es que no es una carrera, esto es algo bien importante, no es una carrera a largo plazo, por supuesto. O sea, a lo mejor si estás empezando, a lo mejor te va a llevar más tiempo, pero estamos pensando en estos profesionistas que tienen este nivel de flujo, es que es algo que en 1, 2 años, máximo 3, ya vas a tener ese número que necesitas, a lo mejor esos mismos 500.000 pesos que quieres al mes. Y a lo mejor no exageremos, ponle que ahora ganas 500, pero quieres ganar con 250.000 pesos, estás tranquilo, ¿no? Eh,
y hagamos el ejercicio. ¿Cuánto necesitarías en activos de lujo? ¿Cuánto necesitarías de patrimonio para que un activo de lujo te diera 250,000? ¿No? Normalmente un activo de lujo, este departamento en Andares, pues que no te está dando pues ni el 4% ni el 3%, ¿no? Es que todo el mundo Entonces, compra con esa visión de emoción, ¿no? Ese es el problema. Me emociona, quiero vivir ahí, pero tienes toda la razón, Eduardo. Necesitan invertir con visión y no donde les recomiendan los amigos. claro, entonces solo volviendo al ejemplo, ¿no? Queremos sacar 250,000 con activos de lujo, ¿ok? Entonces tendríamos que invertir, que les gusta, por lo menos unos 15, 20 millones. No, miento. No, miento. Necesitaríamos invertir por lo menos unos 50 a 75 millones de pesos en activos de lujo para poder recibir una renta de 250,000 mensuales. ¿Estoy en lo correcto, socios? Sí, y Porque con la gran desventaja de que si uno no te paga, pues ya significa que te dejó entrar 100,000 pesos en un solo día, en un solo correcto. mes. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si lo vuelves activos de alta rentabilidad? Que te den un 10%. Básicamente, lo que tienes que invertir son 25 millones. Ya es, o sea, a estos niveles es algo muy tangible, muy alcanzable. Y 25 millones que te den 250,000 pesos mensuales, pues ya lo quisiera Obama, ¿no? Entonces, creo que Y con toda la cambiemos. certeza, sin tener que operar, sin tener que dedicarte tú a ver si el inquilino llegó o no llegó, y además, por el otro lado, aumentando el valor de tu activo. Correcto. Entonces, bueno, ¿inviertes a lo loco o inviertes de manera inteligente? Si estás tú en esa posición, ponte las pilas hoy, haz una auditoría de activos y empieza a cambiar tus activos por activos de alta rentabilidad. Entra a viverrent.com/radio y pues descubre, tenemos excelentes alternativas y más. Si tú eres médico, no te pierdas el lanzamiento de nuestro próximo Hotel Longevity Wellness Boutique, que va a ser una cosa fenomenal, y súbete a la tendencia económica en el mundo de hospitalidad, que va a ser un parteaguas y que nos va a permitir no solo tener altos rendimientos, sino poder cambiar la vida de muchas personas para que vivan mejor, para que ese tiempo, esa libertad de tiempo que vamos a lograr con la nueva educación financiera, te dé calidad de vida. Así que hay que darle vida a esos años. ¿Cómo ven, socios? Excelente, socio. Así es de que vénganse, por favor, a saber más de esto el próximo 24 de febrero, 8 de la noche, donde inscribirse www.viverrent.com. Ahí en la página web está toda la información y nos puede encontrar en todas las redes sociales como Viverrent. Y a los socios también nos puede escribir directamente a los mosqueteros de las rentas. Le hablo de Pablo Mateos, lo encuentra en todas las redes sociales como Pablo Maestro de las Rentas, incluso en el canal de YouTube, que es pues extraordinario. A Eduardo lo encuentra también en Facebook, Instagram como eduardo.viverrent. Mándenos un DM para esto que decía de la auditoría de activos, también le ayudamos. O escríbame como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todas las redes sociales. Pablo, gracias, Eduardo. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Viverrent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.